Bueno muchachos, en este video les voy a explicar estos dos ejercicios de colisiones. El primero, el del juego de billar, corresponde con colisiones elásticas. Las colisiones elásticas son aquellas en las que los objetos antes y después de la interacción se mantienen como objetos individuales y no cambia su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que antes de la colisión son dos bolas de billar individuales y después de la colisión siguen siendo dos bolas de billar individuales. Y el segundo ejercicio, el de los pescaditos, son colisiones inelásticas. En las colisiones inelásticas cambia la naturaleza de los objetos que están interactuando antes y después de la colisión. Por ejemplo, aquí estos dos pescados son individuales antes de que tengan la interacción, pero tras la interacción un pescado se traga al otro, entonces quedan como un solo cuerpo, un solo objeto moviéndose. El otro pues ya quedó por dentro del estómago del pescado grande. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vamos a empezar con este del juego de billar. Entonces dice que jugando pool se lanza una bola de 0.3 kilogramos, o sea la bola negra, con una velocidad de 3 metros por segundo a impactar con una bola de 0.5 kilogramos que está quieta. Dice que tras la colisión, tras el impacto, la rosa se va con una velocidad de 2.25 metros por segundo y preguntan cuál es la velocidad de la bola negra. Entonces, como siempre, primero que todo vamos a hacer el ejercicio con el paralelo que les planteé en clase. Vamos a poner siempre un dibujo de antes. Entonces antes, supongamos que está como así, viene esta con una velocidad a chocar a esta otra, pongámosle los números para reconocer, esta es la 8, esta es la 4. Viene esta con una velocidad de 3 metros por segundo y tiene una masa, pongámosle la masa de la negra y la velocidad de la negra, tiene una masa de 0,3 kilogramos. Esta es la situación antes, vamos a ponerle aquí, esto es antes, y eso tiene que ser igual a lo que haya después. Y esta, la bola 4, la rosada, tiene una masa de 0.5 kilogramos y pues antes, en la situación antes del impacto, esta bola está quieta. Entonces pongamos la velocidad de la rosa es igual a 0. Esta es la velocidad de la negra antes y esta es la velocidad de la rosa antes. La masa pues antes y después sigue siendo la misma, entonces simplemente masa de la negra y masa de la rosa. Eso es lo que pasa, listo. Entonces dice que tras la colisión llega aquí la bola negra, le impactó aquí a la rosa, entonces esta se empieza a mover hacia allá. Pongámosle a esta es la 4, esta es la 8, esta es la velocidad de la rosa, pongámosle después. Esto no se conoce, precisamente eso es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad? No, mentira, esto sí se conoce. Dice el ejercicio que esa velocidad es 2.25. Pero esta bola negra tiene una velocidad después de la colisión. No sabemos si va a seguir en la misma dirección o si va a chocar, va a rebotar, pero aquí hay una velocidad de la negra después que no conocemos. Esta es desconocida. Las masas siguen siendo iguales. Entonces vean, el paralelo es esto pasa antes, esto pasa después. Recuerden que siempre vamos a comparar la cantidad de movimiento antes con la cantidad de movimiento después. ¿Y qué es la cantidad de movimiento? Nosotros la hemos llamado como cm, cantidad de movimiento, y se calcula como la masa de un objeto por la velocidad de ese mismo objeto. Entonces, siempre que algo se mueva, siempre que algo tenga velocidad, pues tiene cantidad de movimiento. Entonces vamos a empezar a partir de esta fórmula y estos dibujos que hicimos a plantear unas fórmulas. Entonces, lo que dice la conservación de la cantidad de movimiento es que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después, antes igual a después. Entonces todo lo que hay acá tiene que ser igual matemáticamente a lo que hay acá. Entonces vamos a mirar, cantidad de movimiento antes, tenemos la cantidad de movimiento de la negra antes, vamos a ponerle así, que es esta de acá, pues la que representa el número 8, más la cantidad de movimiento de la rosa antes. Simplemente es un paralelo. La cantidad de movimiento antes es la cantidad de movimiento de esta más la cantidad de movimiento de esta. Y listo, es lo que escribimos acá. Y pues después lo lógico es que sea lo mismo. Entonces es la cantidad de movimiento de la negra, pero después
más la cantidad de movimiento de la rosa, pero después. Y listo, ese es el paralelo. ¿Cómo empezamos a meterle valores a eso? Entonces sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces aquí sería, primero, para la cantidad de movimiento de la negra antes es la masa de la negra por la velocidad de la negra antes, más la cantidad de movimiento de la rosa antes es la masa de la rosa por la velocidad de la rosa antes. Y ahora sí va el igual. Aquí vamos, esto es esto, vamos con el igual. Cantidad de movimiento de la negra después, pues lo mismo, seguimos escribiendo. Entonces la masa de la negra por la velocidad de la negra después, más la masa de esto sería la masa de la rosa por la velocidad de la rosa después. Entonces ya tenemos el paralelo. Ahora, teniendo esto ya que es masas y velocidades, vamos a reemplazar los valores que conocemos de los dibujos que hicimos. Entonces, antes la masa de la negra 0,3, entonces reemplazamos acá 0,3 por la velocidad de la negra antes, que dice acá que es 3, más la masa de la rosa, que habíamos dicho que era 0,5, entonces 0,5 por la velocidad de la rosa antes, pero la velocidad de la rosa antes es 0 porque dice el enunciado que está quieta, o sea que esto es 0. Pudimos haberlo deducido desde el comienzo, porque si decía que la velocidad de la rosa era 0, o sea no se está moviendo, pues no tiene cantidad de movimiento, o sea que esto desde el comienzo pudimos haber dicho que era 0. Esto era 0 y pues lo mismo, 0,5 por 0 pues es 0. Listo. Ahora, ¿qué tenemos después? La masa de la negra pues sigue siendo lo mismo, 0,3, sigue siendo la misma bola con la misma masa. La velocidad de la negra después no la conocemos, entonces vamos a dejar ese valor expresado. La masa de la rosa sabemos que es 0,5 y la velocidad de la rosa después nos dijeron que era 2,25. Entonces vean lo que tenemos. Tenemos una ecuación en la que conocemos todos los valores. Esto pues da 0 a excepción de este valor. Entonces ¿qué hacemos? Simplemente hay que despejar. Entonces como queda 0,3 por 3, 0,9 igual a 0,3 por la velocidad de la negra después, que es lo que vamos a encontrar, más 0,5 por 2,25, que tiene que ser como 1,125. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor que está sumando lo pasamos a restar. 0,9 menos 1,125 igual a 0,3 velocidad de la negra después. Y este que multiplica lo pasamos a dividir. Entonces queda 0,9 menos 1,125 sobre 0,3 igual a velocidad de la negra después. Hacemos el cálculo y eso nos da, esta resta nos da menos 0,225 dividido en 0,3 igual a la velocidad de la negra después, y luego esta división nos da menos 0,75 igual a la velocidad de la negra después. Entonces, ¿qué dice el resultado después del proceso matemático? Que la velocidad de la bola negra, vamos a escribirlo así, la velocidad de la bola negra tras el impacto es de menos 0,75 metros por segundo. En otras palabras, es 0,75 metros por segundo hacia la izquierda o hacia atrás. ¿Por qué? Miremos qué significa que nos haya dado negativo. La bola, recordemos que lo que apunta hacia la derecha es positivo y lo que apunta hacia la izquierda es negativo. Entonces aquí esta viene apuntando hacia la derecha, impacta contra esta, pues la velocidad que trae es positiva porque apunta a la derecha. Impacta contra esta y esta se empieza a mover después del impacto hacia la derecha, por eso esta velocidad es negativa. Pero por ser esta más grande que esta impacta, envía esta hacia allá con una velocidad, pero esta se devuelve un poquito, esta rebota, por lo que esta es más grande. Entonces al rebotar, la velocidad es hacia la izquierda, es hacia atrás, y por eso tenemos un valor negativo. Y ese valor de la velocidad fue de 0,75 metros por segundo. Y listo. Esa es la solución de este ejercicio. Vamos a mirar el otro, el del pescado. El del pescado dice que un pez de 8 kilogramos
nada, bueno, vamos a hacer el dibujo como para que podamos representar. ¿Cuál fue la situación? Dice, un pez de 8 kilogramos, o sea, pongámosle masa del grande, el pez grande es igual a 8 kilogramos, nada a 2 metros por segundo, según el dibujo, nada hacia la derecha, con una velocidad, pongámosle el grande, antes de 2 metros por segundo. Cuando se traga a un pez de 3 kilogramos, es decir, que este pez, pongámosle masa del pequeño, el pez pequeño es 3 kilogramos, cuando se traga a un pez de 3 kilogramos que nada en sentido contrario, o sea que nada hacia acá. Esta velocidad no nos la dan, pongámosla velocidad del pescado, no, del pequeño antes, como una incógnita porque no sabemos el valor. Dice, después de la colisión, o sea, después de que se lo traga y queda así como está acá, ya el pequeño está por dentro del grande, la velocidad de este pescado se reduce a 0,5 metros por segundo. No dice que cambia de dirección, solamente dice que se reduce. O sea que sigue siendo hacia allá, entonces pongamos la velocidad del grande después es igual a 0,5 metros por segundo. Y la pregunta es precisamente cuál es la velocidad del pez pequeño para causar esta disminución en la velocidad. Que justifique con cálculos y textualmente la respuesta. Entonces vamos a hacer a partir de esto el mismo paralelo que hicimos hace un momento. Entonces, esto es antes y esto es después. Listo. Vamos a hacer entonces cantidad de movimiento antes tiene que ser igual a cantidad de movimiento después. Entonces, ¿qué tenemos antes? Este pescado que se mueve hacia allá, vamos a ponerle cantidad de movimiento del grande. Este pescado que se mueve hacia acá, entonces pongámosle cantidad de movimiento del pequeño. Listo. Y eso es igual a, vean que en la segunda parte, como esto es una colisión elástica, cambia la naturaleza de los objetos. Entonces, este pez pequeño ya no es independiente, ahora los dos son uno solo. Pongámosle a esta situación después, que es están juntos, digamos. Entonces pongámosle que esta cantidad de movimiento de ellos es la cantidad de movimiento juntos. Listo. Entonces antes está la cantidad de movimiento del grande, la cantidad de movimiento del pequeño y después la cantidad de movimiento juntos. Y vamos a representar eso con números. Entonces la cantidad de movimiento del grande antes es la masa del grande, pongámosle aquí sí, antes, por la velocidad del grande antes, más la cantidad de movimiento del pequeño es la masa del pequeño por la velocidad del pequeño antes, y eso es igual a la cantidad de movimiento juntos. Entonces vean, juntos, ¿qué significa? Que es la masa juntos por la velocidad juntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo representamos esos valores? La masa del grande antes es 8 kilogramos. Ponemos ahí. La velocidad del grande antes es 2 metros por segundo. Listo. La masa del pequeño antes es 3. Y la velocidad del pequeño antes no la conocemos. Entonces la dejamos ahí expresada. Listo. Ahora, después tenemos los pescados juntos, entonces por eso es masa juntos. Y como la masa de ellos ahora es un solo objeto, pero suma las dos masas, pues esta MJ, esta masa juntos, es la suma de las dos masas. Es decir, la masa del grande antes más la masa del pequeño antes. Ahorita las reemplazamos, porque es que la masa del grande ahora se le suma la masa del pequeño, ¿no? Listo. Y la velocidad juntos dice que es 0,5 metros por segundo. La habíamos puesto acá. Después del impacto, la velocidad de este grandote que ya lleva el pequeñito por dentro, pues la velocidad de ambos es 0,5. Listo. Entonces 8 por 2 es 16 más 3 velocidad del pequeño antes, que es lo que tenemos que encontrar, igual a la masa del grande antes, que era 8, y la masa del pequeño antes, que era 3. Entonces sería, esto es 8, esto es 3, nos daría 11 por 0,5. Listo.
Entonces la idea es encontrar este valor, entonces vamos a despejarlo. Pasamos esto a restar, entonces queda 3 BPA igual a, y 11 por 0,5 es 5,5, menos 16 porque pasamos este a restar, y queda que la velocidad del pez del pequeño antes es 5,5 menos 16 sobre 3, y eso nos dio menos 3,5 metros por segundo. Nuevamente revisemos qué significa este negativo de acá. Este negativo significa que el pescado se está moviendo hacia la izquierda, por eso nos da aquí un negativo. Recordemos, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Otra solución posible para este ejercicio es que hubiéramos puesto el negativo aquí desde el comienzo. Entonces aquí ponemos el negativo, aquí el negativo. Eso nos cambia aquí los valores, nos daría en total un valor positivo. Que nos dé positivo habiéndolo puesto negativo acá nos daría significaría que como ya usamos el negativo ya asumíamos que iba para la izquierda, y eso nos daría el tamaño de la velocidad porque la dirección ya lo habíamos puesto aquí en el valor negativo. Pero como no lo pusimos desde el comienzo, pues si nos da aquí negativo, eso nos dice que la dirección va hacia la izquierda. Parece más apropiada esta manera, pero se puede resolver de la otra manera también. Entonces la respuesta textual acá sería que la velocidad del pequeño antes de la colisión es de 3,5 metros por segundo a la izquierda. Y con eso terminaríamos este ejercicio también.